Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a continuar hablando de proteínas porque creo que es uno de los macronutrientes que más interés generan en el caso de los deportistas. Pero hoy vamos a hablar de proteínas naturales, las que obtenemos de los alimentos, y vamos a ver cuáles son los mejores alimentos para aumentar la masa muscular. Los alimentos nos proporcionan proteínas, entre otros nutrientes, por supuesto, pero como hablamos de masa muscular, vamos a ver cuáles son esos alimentos que nos proporcionan una mayor cantidad de proteínas. Y no solo eso, sino que además cuáles son los alimentos de los cuales aprovechamos mejor esas proteínas, que también es muy importante, porque si yo te digo que no sé, X alimento tiene muchísimas proteínas, pero tu cuerpo no las absorbe y no es capaz de utilizarlas, entonces, ¿para qué me sirven esas proteínas? Pues no me sirven para nada. Así que vamos a ver los alimentos principales que deben formar parte de la dieta de los deportistas. Evidentemente, hay patrones alimentarios diferentes que necesitarían requerimientos diferentes. En este caso me voy a referir a una dieta omnívora. Si queréis que hagamos el mismo vídeo similar para una dieta vegetariana o vegana, pues ya sabéis, me lo podéis dejar también en la cajita de los comentarios. Pero bueno, sin más dilación, vamos con el primer alimento que seguro, casi estoy convencida de que todos estáis pensando en él. Es el pollo, la pechuga de pollo principalmente. La podríamos equiparar también a la pechuga de pavo, es decir, cualquiera de las dos nos va a proporcionar cantidades similares de proteína y además algo muy beneficioso cuando queremos aumentar la masa muscular sin aumentar al mismo tiempo la grasa corporal. Y es que la pechuga de pollo, la pechuga de pavo, por eso hablo de pechuga, son muy bajitas en grasa. Es una de las carnes más magras, es decir, sin grasa, que podemos consumir. Evidentemente, dependerá de cómo la preparemos, si le añadimos más o menos grasa. Pero la pechuga es muy fácil cocinarla de infinitas maneras diferentes, no solo a la plancha, la podemos hacer de muchas otras formas también y mezclarla con otros ingredientes, como por ejemplo la ensalada. En lugar de preparar pechuga a la plancha y una ensalada al lado, ¿por qué no preparamos una pechuga cocinada en el microondas que no tarda nada? La picamos y la mezclamos con la ensalada. Una forma diferente de utilizar los mismos ingredientes. Como segundo alimento, aunque en este caso sí nos aporta un poco más cantidad de grasa y por eso los deportistas o algunos deportistas hacen un uso diferente de este alimento, se trata del huevo. ¿Por qué digo lo del uso diferente? Porque es muy habitual que los deportistas que especialmente están tratando de mejorar su composición corporal reduciendo grasa o aumentando la masa muscular sin aumentar la grasa corporal, coman exclusivamente las claras del huevo, que es donde se concentran las proteínas. ¿Qué ocurre? Pues lo que os he dicho antes de la digestibilidad. Si yo como solo claras, la digestibilidad es inferior, así como el huevo entero. ¿Cómo podemos mejorar o utilizar esas claras de huevo? También puedo aumentar la cantidad de proteínas poniendo, por ejemplo, 3 claras y una yema. Favorezco la digestibilidad con ese aporte de la yema, pero aumento la cantidad de proteínas. Es como si tuviera un huevo con una clara así de grande. Pues también me puede servir. Pero no os olvidéis de que es importante añadir alguna yema a esas claras para mejorar ese aporte, esa digestibilidad, que mi cuerpo pueda aprovechar bien las proteínas del huevo.
que por si no lo sabíais o no me lo habíais oído decir todavía, es una de las proteínas que se consideran de mayor calidad, de mayor valor biológico, porque contiene todos los aminoácidos esenciales en unas proporciones además muy adecuadas para nuestro cuerpo, de manera que sería, como os he dicho, el segundo alimento más importante a la hora de aumentar la masa muscular. En siguiente lugar tendríamos los pescados azules. Seguro que alguno de vosotros ya está asociando el consumo de atún con la dieta de los deportistas que quieren aumentar la masa muscular. Yo os recomiendo que no os restrinjáis, ya sé que es muy cómodo, es facilísimo de utilizar unas latas de atún al natural, que de esa manera no aumentamos tampoco el porcentaje de grasa de la dieta, pero tienen ciertos riesgos. Un consumo elevado o muy habitual de conservas de atún o de atún simplemente nos puede llevar a una acumulación de metales pesados, por ejemplo el mercurio, que nos puede afectar también a la salud. Dentro de esos pescados azules que nos proporcionan proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega 3 y una parte de vitamina D que también son muy importantes para el rendimiento deportivo, tenemos mucha más variedad que simplemente el atún. Por ejemplo, el salmón, la caballa, las anchoas, las sardinas, es decir, pescados de más pequeño tamaño que evidentemente tenemos que cocinar, pero insisto, microondas, horneado, freidoras de aire, hay infinidad de métodos que cocinan prácticamente solos, que además reducen la cantidad de grasa de esos pescados porque se suelta esa grasa y no estamos como en la plancha cocinándolo con su propia grasa que al final, bueno, pues se va concentrando. Así que ahí tendríamos un buen alimento para mejorar la masa muscular dentro del grupo de los pescados azules. También no debemos olvidar la importancia que tienen los lácteos. De hecho, pensar cuál es la suplementación de proteínas más utilizada. El whey. ¿Y qué es el whey? Proteína de suero de leche. Por lo tanto, los lácteos suponen un buen aporte de proteínas de muy alta digestibilidad. ¿Qué ocurre? Que generalmente se recomienda el consumo de lácteos enteros, porque la grasa de la leche también se ha visto que tiene ciertos beneficios, pero cuando queremos mejorar la composición corporal y disminuir ese aporte de grasa, pues los lácteos se suelen utilizar desnatados. ¿Qué ocurre? Que son menos saciantes y además dificultan el aporte de la vitamina D, que es liposoluble, se disuelve en la grasa, y de la vitamina A, que le ocurre lo mismo, y que los lácteos son fuente natural de esas vitaminas. En sustitución, la industria las suele añadir de manera artificial, pero la absorción ya no es la misma. Por lo tanto, si vais a utilizar los lácteos, yo os recomiendo que sean enteros y que limitéis la grasa por otro lado, es decir, para poder utilizar esos lácteos enteros. ¿Que no se puede? Evidentemente, pues los lácteos desnatados también podrían ser otra opción. Y además hay otros alimentos igual un poco menos asociados al aporte de proteínas, pero que también son muy importantes, y alimentos que además, bueno, pues a veces nos hacen abaratar la cesta de la compra. Uno de ellos serían las legumbres. Las legumbres tienen un aporte proteico importante. No son completas, pero a lo largo del día seguro que en algún momento consumimos cereales, bien en forma de pan o avena o arroz, por ejemplo. De esa manera estamos complementando todos los aminoácidos esenciales de esas legumbres. Otros alimentos muy ricos en proteínas
y bajitos en grasa serían los mariscos, las gambas, langostinos, el pulpo, bueno, es un verdadero marisco pero estaría englobado en ese grupo, mejillones, almejas, son alimentos que contienen muy poquita grasa y proteínas de alto valor biológico. Por lo tanto, también podemos utilizarlos como fuente de proteínas. Y no debemos olvidarnos, aunque en este caso también nos proporcionan grasas, pero que son grasas saludables, del aporte de proteínas que nos proporcionan los frutos secos y las semillas, que nos pueden servir también no como ingrediente principal que nos proporcione esas proteínas, pero sí como complemento y además, sobre todo, si necesitamos un mayor aporte de energía con poco volumen, porque los frutos secos y las semillas tienen esa característica y es que son muy densos nutricionalmente y no nos hace falta consumir mucha cantidad. Y en algunas ocasiones, cuando los requerimientos energéticos son grandes, pues la verdad es que son muy útiles para no comer grandes volúmenes de comida. Por supuesto que hay algunos alimentos proteicos por excelencia que no os he citado, que sería también la carne roja, que tampoco debemos olvidar su importancia porque además nos proporciona una mayor cantidad de hierro, que también es un nutriente esencial, muy importante en el caso de los deportistas, porque nos permite oxigenar más fácilmente también esa masa muscular. Bueno, un mecanismo complejo, por supuesto, pero que tiene su importancia. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y además espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.